¿Qué es lo que se puede ver exactamente en la palma de la mano? Todo lo que tú eres. Línea de la vida. Gran mentira. Te vas a morir, vas a tener un problema gravísimo. Y este espacio de tiempo es el tiempo que te tardas en efectuar. Yo aquí decido separarme y aquí me separo. Aquí yo tengo la idea de dejar mi trabajo para dedicarme a otra cosa. Aquí vamos. La línea de la cabeza es la de la vida, es la de la cabeza. La línea de la cabeza que dice cómo piensas. No te dice si eres inteligente o eres tonto. Y la gente que nos está viendo puede darse cuenta ahora mismo si su línea de la cabeza es recta o es curva. Mientras más curva sea la línea de la cabeza, eres más... Y aquí voy a decir algo que mucha gente se va a sentir identificada. Gente que la línea de Saturno se le para aquí. Es de la gente que estamos hablando. Es el 80% que no... 80-90% de personas que no está a gusto con lo que realiza en su vida. A Xavi, a Guardiola, ¿no? ¿Le diste la mano también? Xavi, a Guardiola, a Messi. Intenten ver la mano del rey emérito. Se le han borrado las manos. Ya no tiene límites. ¿Por qué? Porque no está a gusto con lo que ha hecho. Bueno, familia, buenas tardes. Tenemos un nuevo podcast. Hoy estamos con Francisco Rodríguez, filósofo, sociólogo y quiromántico. En esta última rama, por lo que me han dicho, ahora me dices si es cierto o no, más de 40 años de experiencia y más de 40.000 lecturas de manos. Correcto. Y 9 libros publicados. Y 9 libros publicados. Bueno, bienvenido. Encantado, Dani. Qué gusto que me hayas invitado a tu podcast. Francisco tiene un problemita en la rodilla. Si no está cómodo, si necesita parar, si necesita moverse, lo que sea, Te aviso. está en su casa. Gracias. ¿Vale? ¿Le puedo tutear? Claro, por favor. Bueno, empezamos. Primera pregunta. Para la gente que no tenga idea de lo que es la quiromancia, como es mi caso, ¿cómo lo podría explicar de una forma sencilla? Lo más sencillo que te lo puedo explicar es la lectura de la mano. O sea, la mano se lee. Si como tú lees un libro, es un lenguaje que es susceptible de ser interpretado a través de los signos que hay dentro de la mano. Dicho así suena como muy amplio, pero ya en la Biblia hay citas de que la mano se utilizaba para escoger gente para cierto tipo de trabajos. Se le regaló un libro a Alejandro Magno que encontró a Aristóteles en un templo en Egipto que decía que estaba escrito en letras doradas. Se lo regaló, sabe que todos los césares escogían a sus altos cargos a través de las líneas de sus manos. Obviamente no se leen las líneas de las manos, se lee la mano en total. O sea, se leen montes, que es la estructura de la mano, se leen las líneas, se leen las uñas, se lee la temperatura, se lee la textura, la correspondencia entre huesos y músculos, etc. Y siempre se leen las dos manos, que es otro gran error. Ok, la mano izquierda y la mano derecha. Si tenemos dos lóbulos cerebrales, pues hay dos partes. La parte izquierda marca la mano derecha y la parte derecha marca la mano izquierda. ¿Y es importante si somos zurdos y somos diestros? Mira, es algo que me tiene los últimos meses que me ha hecho pensar mucho. ¿Por qué? Porque si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, ¿de acuerdo? Entonces la zona que marca concretamente la escritura es muy pequeña. Entonces, técnicamente el izquierdo pasa a los valores del derecho y el derecho a los valores del izquierdo. Pero me he dado cuenta que en muchos casos sigue dominando la mano izquierda como la mano de nacimiento y la mano derecha como la mano donde se manifiesta lo que has hecho con lo que tú has nacido. Ahora profundizaremos un poco más sobre todo este tema. Perfecto. Tú, Francisco, ¿por qué empezaste en esto de la quiromancia? ¿Cómo te vino? Aquí creo que hay dos respuestas. Una porque yo nací con una cualidad. Yo veía manos y las entendía. ¿Sin ningún tipo de formación? Sin ningún tipo de... Yo veía una mano, sí, sabía lo básico, línea de la vida, línea de la cabeza, línea del corazón, que me había enseñado un amigo de mi padre y mi abuela me había enseñado, pero la leía de aquella manera, o sea, en la escuela y tal y cual. Que esa es una parte que me gustaba mucho, lo hacía muy bien, tenía mucho éxito. Y otra cosa ya muy distinta es vivir de leer la mano. O sea, leer la mano es muy fácil. Tú ve a una fiesta y dile la mano y tienes cola. Pero cuando digas, cobro tanto por leer la mano, ya no hay nadie.
Entonces, cuando empecé a vivir de leer la mano, bueno, empecé a vivir de leer la mano aquí en España, concretamente en Barcelona, en el momento en que el gobierno mexicano no me pagó la beca para el doctorado que estaba haciendo. Entonces, ¿Con qué edad te viniste aquí? yo llegué aquí con 27 años, 27, 28 años llegué aquí, con una beca para hacer un doctorado en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona y nunca me pagaron la beca. Y de repente dices, ¿what? ¿Qué ¿Qué hago? hago? Entonces me puse a leer la mano en la calle, cobrando la voluntad y tuve un éxito espectacular, pero mucho, mucho éxito. ¿Tú O sea, veías a gente por yo Barcelona que lo hacía? no había nadie. O sea, te diría que el pionero de lo que yo conozco, tanto en Madrid como en Barcelona, fui yo. De hecho, yo aquí vine a vivir en el año 84, que existía el colectivo Luna, en la Plaza Tirso de Molina, y yo leí la mano ahí. Me acuerdo que dimos una conferencia en el Palacio de Cristal en aquella época, y yo era el que leía manos. Había otra señora, Juana Marín, que se fue de Madrid, creo que ahora vive por Alicante, le perdí la pista, bastante conocida, pero nada más. Éramos, yo te diría que en España en aquel momento, reconocidos o conocidos, no éramos más de 5 personas. Allí en México sí que estaba más... Tampoco. Si te das cuenta, la lectura de la mano no está universalmente aceptada porque no hay lectores de manos y porque lamentablemente se ha denigrado muchísimo el concepto de lo que es la lectura de la mano. Aprovechados ahí en todos lados, ¿no? Bueno, aprovechados y gente que vive del cuento, gente que, vendedores de humo. Yo te reconozco que soy de las pocas personas que intenta no vender humo. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Me voy a casar? ¿Voy a ser rico? ¿Voy a ser famoso? ¿Voy a vivir bien en la vida? ¿Voy a tener éxito? Eso todos te lo dicen. Pero todos te lo ofrecen a un tiempo. Dentro de 3 años te va a cambiar la vida. Bueno, búscalo en 3 años al que ya te pago, obviamente, ¿no? Sí, ahora hablaremos un poco de los mitos Ujú, también. Yo vengo a este podcast con la mente muy abierta, te lo he dicho antes. Soy un ujú. poco escéptico, no creo mucho en estas cosas, pero te escuché hablar, te conocí en el podcast de Uri, que te lo he comentado antes, y me pareciste un hombre con, bueno, con súper culto, con mucho sentido común, y que yo cuando vi que hablabas de la mano estuve a punto de pasarlo, pero por cómo lo explicabas y tal, me llamó la atención. Entonces yo quiero que la gente que esté viendo este podcast hoy abra un poco la mente como yo y que se deje un poco aconsejar Ujú. o influenciar un poco por tu conocimiento y por tu sabiduría. ¿Qué diferencias hay entre lo que la gente conoce o supone que es leer la mano a lo que haces tú, Francisco? Mira, buena pregunta, ¿eh? Te lo explico de varias maneras. Creo que tiene varias explicaciones. La gente, ¿por qué va al médico? Porque nos duele algo. Porque tiene un problema, ¿sí? Cuando ya se han agotado todas las opciones reales que tienes en la vida, ¿qué sucede? Buscas alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? El tarot, la astrología, las runas, los pozos del café, las constelaciones familiares, la hipnosis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay gente profesional y que hace bien su trabajo. Obviamente, pero es muy poquita. Los contaría con los dedos de esta mano y me sobran dedos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí me duele la cabeza enormemente y no se me ve el dolor de cabeza. He ido a neurólogos, a todos lados, entonces busco una alternativa. Solo que me lean la mano, que me lean el tarot, que me vean esto. Te voy a contar una anécdota y de ahí parto. Hace poco me vino una señora, lo comenté hace poco, lo comenté creo en el post porque me como impresionado, una señora que había tenido un problema con su marido. Me fue a leerse el tarot y en el tarot le dijeron que el problema que tenían es que le habían hecho brujería a su marido y que su marido tenía un amante. ¿Qué hizo el marido? Fue un abogado y le ganó el juicio. O sea, no hay que ser tontos. Sí, o sea, una cosa es una cosa. O sea, a mí hay gente que me viene con un problema de depresión y yo no la voy a recetar. Digo, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra y que te traten bien. Porque tenemos que darle el respeto a las ciencias en todo, ¿sí? La mano es una ciencia arte, porque tiene 6.000 años. O sea, la mano le ha sobrevivido a los griegos, a los romanos, a los fiorentinos, a todo mundo. ¿Por qué? Porque algo dice, sí. Y si se ha basado en eso es porque hay algo. Esa sería una parte de la pregunta. Otra parte sería que la gente está buscando respuestas.
Yo te puedo asegurar en este momento, sin temor a equivocarme, que más del 90% de personas ha equivocado su carrera. Claro, te topas con gente a los 40 años, casado, con 2 hijos, con una hipoteca, con un coche alquilado, con cantidad de problemas, y dices que yo no quería ser abogado. Yo soy abogado porque mi abuelo fue abogado, mi padre fue abogado y me han obligado a ser abogado. Y quien te dice eso, el otro es taxista porque el padre tenía un taxi, el otro es panadero porque tenía una panadería el padre, y el otro porque su papá tenía al amigo en el banco y lo mete de botones. Y no te estoy hablando al azar, estoy hablando de gente que conozco. O gente con mucho éxito profesional, es que yo quería ser futbolista y me obligaron a ser arquitecto. Claro, estamos en una sociedad llena de gente traumada. ¿A quién le vas a consultar? Vas a ir al medio y decir, ¿sabe qué? Yo quería ser futbolista, pero mi padre me obligó a ser abogado. Al psiquiatra. Si no te hacen mucho caso. Veo fantasmas. Hay que empastillar a esta persona. ¿Sí? O sea, hay otras dimensiones. Hay otros mundos dentro. Ya lo decía Paul Eluard. Paul Eluard dice, hay otros mundos, pero están dentro de este. ¿Sí? Sí, pero al final todos estamos condicionados un poco por nuestro entorno, por la gente que nos Totalmente. rodea, por nuestra situación geográfica, por nuestras posibilidades, por nuestros recursos. Yo lo comentaba en el podcast, la gente en Barcelona, con los niños a veces les preguntas qué quieren decir, qué quieren ser de mayores, te dicen Messi. O sea, ya están ahorrando, aquí dirán Cristiano Ronaldo. Ya. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que están ahorrando el trabajo. Se están queriendo ahorrar, ya quieren ir directamente a la fama y al dinero. Antes no era así, antes la gente trabajaba, o sea, la gente cada vez hay más opciones para no hacer cosas. Mira, esto es muy triste, una sociedad que te ofrece todo y tú no eres nada, eres un profundo ignorante y eres un fracasado. Si no tienes un buen coche, si tus hijos no van a un buen colegio, eres un loser, un fracasado, un perdedor. Y eso es muy triste. ¿Sí? Es como que no tenemos, sobre todo mi generación y generaciones un poco más jóvenes que yo, como que no tenemos inculcado un poco la cultura del esfuerzo, ¿no? Del trabajo, de ganar las cosas, como que nos lo han dado todo hecho. Y si no nos lo dan todo hecho y las cosas no son fáciles, es como que me venga abajo, tengo depresión y no valgo para nada. Correcto. Lo que pasa que yo siempre pongo un ejemplo. ¿Te imaginas que Beethoven nunca se hubiera sentado al piano? ¿O que Picasso no se hubiese puesto a pintar en serio? ¿O que Bill Gates no hubiese tenido las horas que tuvo de programación antes de montar Microsoft? Te puedo poner mil ejemplos de gente trabajadora. Hay un libro, siempre se me olvida el nombre. El segundo capítulo habla de las 10.000 horas. Se pone de ejemplo a los Beatles. Si los Beatles tocaban en Hamburgo 18 horas al día, dice, hay bandas que han debutado y que han tenido discos de oro y no han llegado ni a la mitad de horas que tenían los Beatles en Hamburgo. Claro, si no hay trabajo, no hay excelencia. Y se trata de llegar a la excelencia, obviamente. También entiendo que hay gente que nació para estar en el rango medio, ¿eh? Si no tienes por qué ser el número uno. O ser el número uno, pero en lo tuyo. No necesitas ser director de banco, arquitecto, médico. O sea, un buen taxista se puede ganar muy bien la vida. Y un buen taxista como un buen empleado dentro de la seguridad social, un buen empleado dentro de la administración pública y estar contento con su vida. El tema que con las redes sociales, como has dicho tú antes, como el tema de Messi, Cristiano y tal, creemos que el éxito está en lo material y en tener éxito económico o financiero. Pero te Totalmente. puede ir bien económicamente y puedes ser un fracasado o un infeliz. Te puedo explicar mucha gente que es totalmente rica y totalmente feliz. ¿Sí? Sale el ejemplo del nieto de Paul Getty, que es antiguo, que se autosecuestró, se cortó un dedo para extorsionar a su abuelo por el dinero. Es un ejemplo que se me ocurrió ahora. Pero yo conozco mucha gente que viene a consulta, que es muy rica, que tiene prestigio y no es feliz. La felicidad, Francisco, una pregunta que le hago un poco que tengo curiosidad, me va a venir ahora mismo. La felicidad o el propósito. Yo siempre he dicho que la gente tiene que dedicarse a algo que le haga realmente feliz, ¿no? Yo desde que tengo uso de Sí. razón y desde mis primeros trabajos he seguido esto, he emprendido, he montado mi negocio siempre. Esto lo tengo claro. Pero la gente es feliz cuando trabaja de algo que le apasiona o cuando trabaja de algo y es realmente bueno haciendo eso que hace. Aquí tenemos un gran problema. Y cuando digo gran problema, es gran problema.
La gente cree que tiene que vivir de lo que hace. Sí, o sea, yo estudié arquitectura, me encanta la arquitectura, no es mi caso. Entonces tengo que vivir toda la vida haciendo edificios. No es cierto. Pues una afición. Por eso mucha gente el día sábado y domingo que se dedica a jugar con el trenecito eléctrico que le encanta es cuando es feliz. Y por eso decía, una sociedad que te da todo y te ofrece todo, si no eres algo, eres un fracasado, esa persona no puede tener un hobby. Mi hobby es hacer pasteles. Mi hobby es agarrar la bicicleta el fin de semana y largarme a la montaña a hacer senderismo en bicicleta. O sea, como que está muy denostado todo lo que sea, lo que a mí me gusta y no es productivo. ¿Cuántas veces has escuchado en ti o en amigos tuyos que dicen, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar filosofía. De eso no se vive. Quiero ser bailarina, te vas a morir de hambre. Claro, te están frustrando ya desde muy Total. pequeño. Entonces, yo considero que tienes que tener de qué vivir, que favorablemente te guste y lo hagas bien y que tengas tu vida aparte con lo que te gusta. Ahora, si se suman las dos cosas, maravilla. Pero si no, es importante tener esas pasiones, esos escapismos Totalmente, para tu felicidad. totalmente. A ver, Qué bueno. cuando yo veo una mano, yo veo las cualidades de la persona. O sea, yo puedo ver la mano de una persona y saber si esa persona tiene cualidades para, en el medievo, en el Renacimiento se llamaban trivium y quadrivium, artes del tiempo y artes del espacio. Tú puedes tener un cerebro más abocado al espacio o al tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de las artes del tiempo está la música, está la literatura, está el derecho, está cantidad de elementos. Yo puedo ser abogado y en mi tiempo libre dedicarme a escribir novelas. Total. El problema es que la gente cuando se pone a escribir una novela quiere escribir 100 años de soledad. Estamos pensando ya en el Ya, éxito, ya, ¿sí? ya. Yo escribo para ser premio Nobel. No, señor. Hay que escribir porque te permite sacar toda tu esencia creativa, todo lo que te permite ser tú de verdad. Francisco, los, no sé si llamarlos pacientes o Ujú. gente que acude a su consulta, que le lea la mano, ¿qué características tiene? Como hemos hablado del médico, cuando le duele algo, tiene un Sí, problema, son personas que están en esa dificultad o no? yo diría que en mi caso ya es diferente. ¿Por qué en mi caso? Porque me he vuelto conocido. O sea, la gente que me llega a mí, y mínimo ha visto 100 vídeos míos, 20 vídeos míos. Ya va con consultas muy elaboradas, muy consultadas. Y te lo resumo en una sola frase, te diría, quiero ser feliz. O quiero encontrar el amor de mi vida. Y siempre digo lo mismo, el amor no existe y la felicidad no existe. O sea, si la felicidad fuera eterna, sería lo más aburrido del mundo. La gente está permanentemente en el orgasmo del placer. Tiene que haber momentos difíciles para... Y sí, y tienes que tener momentos de felicidad. O sea, en un partido de fútbol, el momento de la felicidad es el gol. Y hay veces que los partidos acaban 0-0. Por lo tanto, no hay felicidad eterna. Tienes que procurarte momentos de felicidad. Si no te los procuras tú, no hay. Igual que en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es trabajo. Tú puedes decir que estás enamorado después de haber convivido 10 años con una persona, 8 años. Hay un proceso biológico que dura 8 años. Por eso el embarazo dura 9 meses. A los 8 meses el hombre se libera porque la mujer es autónoma, ¿sí? Que es el noveno mes. El hombre se entera que su pareja está enamorada al mes, 8 meses de compañía y luego ya se puede liberar. Es muy interesante esto, ¿eh? Bueno, las consultas que le hace la gente, ya, bueno, tienes una marca en redes sociales, un montón de seguidores, la gente te conoce. Son preguntas concretas las que te hacen, pero ¿qué preguntas son las que más se repiten? El tema del propósito y la felicidad, pero eso es algo muy genérico. No. Cuando llevas 40 años buscándolo, no es genérico. Imagínate tú desde los 10 años, tienes una idea, eres algo porque tienes que serlo, entras a trabajar, empiezas a ganar dinero, te casas, entras en una dinámica, de los 40 años dices, yo no quería esto de mi vida. Ahí es donde la gente entra realmente en conflicto. El alcohólico es consciente de su alcoholismo en el momento en que se da cuenta de que el alcohol es un problema para él. El que no, sigue bebiendo y nunca se enteró, ¿sí? Lo mismo sucede con la felicidad. En el momento que te enteras, oye, yo no soy feliz. Mi vida es muy aburrida.
Ahí es donde vienen los problemas. Sí. Esa es una de las cosas principales. La otra es el amor. Y la tercera que te diría yo que tiene mucha relevancia es la gente que no sabe qué hacer de su vida. Gente que, no te digo el que ya trabaja y tiene, el que lleva buscando años qué hacer en su vida y no sabe qué hacer. Esto no es una ciencia, no tiene ese respaldo. ¿Cómo se puede decir? Un arte, una paraciencia. Yo aquí estamos en pañales, pero si tú pierdes una mano, en el muñón se te vuelven a marcar tus líneas principales. Hay fotos. Ujú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, quiere decir que en tu mano se marca como piensas. Si con una gota de sangre te pueden ver tu ADN y pueden ver, hacerte hasta de qué vas a morir, imagínate con algo tan grande como la palma de la mano o la mano. Ponte a pensar que el único método de identificación actual válido sigue siendo la huella digital. Ujú. Por lo tanto, hay una información aquí enorme. Entonces, es ciencia. ¿Qué es ciencia? Como decía Bertrand Russell, lo que hoy es obvio, ayer no lo era. Si, si das un diagnóstico a una persona y Sí, le dices, tienes cualidades para tal cosa o eres bueno sí. haciendo esto, con tu experiencia, ¿cómo de importante es lo que tú le dices a esa persona? O sea, lo que tú ves y cómo se lo toma esa persona. ¿Qué? ¿Me explico? Sí, muy bien. Si no me conoces de nada, pues imagínate una gente que ha leído 2 libros míos, ha visto muchos vídeos, le digo algo y se lo enseño. ¿Sabes qué es lo bueno de la mano? Que yo te lo puedo demostrar en tu mano. Pues mira, ¿ves? Aquí se ve esto. Y te puedo poner 20 manos de ejemplo. Si ves esta y esta, no lo tienen. Entonces la gente cuando empiezas a tener un ejemplo comparativo de algo real con tu propia mano, dices, aquí hay algo diferente. Y eso sí es real. ¿Sí? Si nos vamos al método empírico, es totalmente científica la mano. Si tú ves 10 manos que tienen el dedo de Júpiter más largo que el de Apolo, se dedican a la política, tienen un ego muy grande y aparte son narcisistas, pues te lo estoy comprobando científicamente. Aunque no me gusta este tipo de método de trabajo, es real. ¿Cuáles son las partes importantes? Toda la mano. En la mano se Lo has dicho al divide, principio, pero vamos a la mano repetirlo. se divide en palma y dedos. Parte afectiva, parte, diríamos, masculina. Pero Tiene la palma, sí, yo la tengo raya de la... arriba un poco parecida como la tengo yo, ¿puede ser o no? Sí, mira, tenemos la línea simiesca. Ahora te hablo de esta línea. ¿No es, las 2 manos la tienes? Sí. Ostras, Estoy interesante. nervioso por enseñarle la mano. Interesante. En la quiromancia china, los dedos son el dragón Ok, y la palma es el tigre. Y la quiromancia china dice que el dragón se puede devorar al tigre, pero el tigre no se puede devorar al dragón. ok. O sea que es muy importante tener unos buenos afectos. La cabeza siempre la puedes manejar, si conoces cómo piensas. La cabeza, Se tiene en cuenta este espacio, desde la línea hasta la punta de los dedos correcto, y viceversa. aunque yo lo mido al revés. Te explico por qué. Porque hay mucha gente que no tiene línea del corazón. Yo no tengo línea del corazón, tú tampoco. No. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener este espacio vacío, te hace muy racional. Y en tu caso, como en el mío, somos más afectivos que racionales. ¿Por qué? Porque se mide del lado del dorso. Del hueso de la muñeca al hueso dedo de Apolo, el del anillo, no el de Saturno, el de Apolo, y de aquí al final del dedo. Si es la misma distancia, es que esté equilibrado afectos y razón. Si es más grande los dedos, eres más racional. Si es más grande la parte de la palma, eres más afectivo. Aparte del tamaño de los dedos, hemos dicho el color, la temperatura, La textura la textura y las uñas. y las, Uñas. y las uñas también. De hecho, en medicina clásica se conoce a la uña hipocrática que la descubrió Hipócrates. Y quien tiene la uña hipocrática es gente que tiene problemas de respiración, problemas cardiovasculares, etcétera. O sea, fíjate, Hipócrates ya trabajaba el estudio de la mano. Y ¿Hace Heráclito, cuántos años? pues Hipócrates, estamos hablando de antes de Cristo, estamos hablando de la época presocrática. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria ahora. Pero por otro lado, Heráclito en el siglo III ya decía, nuestro carácter es nuestro destino, y aquí lo que se ve es el carácter, no tu destino. Destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos. ¿Qué es lo que se puede ver exactamente en la palma de la mano? Todo lo que tú eres. Eso es. Pero no se puede ver el futuro, No existe. porque es como que
yo lo que tengo entendido, lo que se ve en redes sociales, tú Sí. te metes en redes sociales a ver, porque he hecho un poco una investigación Sí. ahora, sabiendo que venías, y, ¿cuántos hijos voy a tener? Me voy a casar, tal. En el futuro, no sé qué, me voy a morir con no sé cuántos años. Todo esto es mentira. Todo es mentira. La Coca-Cola, ¿cómo se anuncia? La chispa de la vida. Marketing. Marketing. O sea, ¿cómo hago yo que me llamen? Yo ahora me deja mi novia y estoy desesperado. Pues le llamo y me cuelga el teléfono. Voy con un brujo para que me la recupere. ¿Cuánto me va a costar recuperar a mi novia? Ahí te hago un hechizo y te va a costar Lo que me 2,000 pidas. euros. Yo te pago lo que me pidas. Sí, de eso vive la gente. Yo les llamo ladrones de La gente que almas. está desesperada. A mí no sabes, ahora ya no, porque yo me he vuelto un poco intransigente en esto, pero a mí mucha gente me llamaba a decir, ¿cuánto me cobras para que vuelva mi novio por mí, conmigo? O me llamaban para decirme, me gusta un chico, ¿qué puedes hacer para que me haga caso, etcétera? O sea, si hay gente que lo ofrece, es que hay clientes. No, total. Y antes lo has dicho al principio, el tema del tarot y eso, entiendo que estarás en desacuerdo con... Sí, bueno, mira, voy a usar ahora de Gombrich. Gombrich dice en su historia del arte, no existe el arte, existen los artistas. ¿De acuerdo? Pues no existe ni la quiromancia, ni el tarot, ni la astrología. Existen los que leen la mano, los que leen el tarot y los que leen la astrología. Lamentablemente, y cuando digo lamentable es muy triste que la mayoría de gente que lee el tarot tiene muy poca cultura, está mal formada y bueno, se mueve más por impulso que por realidades. Mucha gente proyecta. Yo tengo problemas de amor, esto te hablo de amor. Más es muy difícil, y aquí es la diferencia. La mano es un signo. Esta es mi línea de la vida. Tú tienes tu línea de la vida. Acabamos de descubrir que tenemos la línea de la cabeza muy parecida, pero es tu línea de la cabeza. Yo hago una carta, es igual para todo el mundo. Se combina con tres, son las tres cartas que van a ser siempre todas las mismas. Como comenté en el podcast de Uri, que cometí un error, dije que Jung era alemán, es suizo, pero escribió en alemán. Seguir leyendo el tarot, interpretando a través de arquetipos junguianos, me parece una falta de respeto a la capacidad intelectual del ser humano. O sea, estamos hablando de lo Es que otro mundo ya. no tiene nada que ver. Tú dile cómo cultiva la tierra un campesino mexicano con un campesino en Andalucía. Tú intenta ligar en México en una discoteca como se liga aquí en Madrid. Igual te llevas 2 balazos en la cabeza. Hmm. O sea, estoy diciendo una cosa que suena como muy simple, pero a nivel arquetípico no podemos seguir manejando los mismos arquetipos. Lo comentaba, las líneas de los hijos. Actualmente los perros marcan como hijos. Heavy. Si yo me caso con una chica que tiene 2 hijos y yo los acepto como tales, me van a marcar a mí como hijos. Y si yo adopto un hijo porque mi esposa no puede tener un hijo o yo no puedo tenerlo, me va a marcar como mío porque yo lo tomo como real. Mira, hace años me topé con una persona que tenía la línea del corazón destrozada. Le digo, ¿estás separado, verdad? Dijo, no, estoy muy bien casado. Entonces, ¿qué te pasó, mijo? Ah, dice, perdí una fábrica que era de mi abuelo y de mi padre. O sea, yo digo fábrica y arquetípicamente en qué piensa la gente. Dinero. Sí, no en amor, ni... Nadie se le ocurriría que a esta persona se le rompió su línea del amor o del corazón por un problema económico. Yo esto los aprendí a base de la experiencia y de leer hermanos. Claro, por eso tengo 9 libros publicados, porque he ido modificando todas estas cosas. Cuestiones de tiempo, cuestiones... Yo he visto, y esto es muy... Cuando lo digo en conferencias, a la gente le cambia la cara. Yo he visto que hay gente que le marca más un romance de 3 meses que en un matrimonio de 20 años. Y si te pones a pensar, es muy lógico. Total. Total. A mí me gustaría que la gente que nos está viendo ahora, Francisco, tienes ahí Sí, sí, me la la trae. mano, que nos ha hecho el favor, porque me gustaría que la gente se llevara algo de aquí. ¿Qué te parece, Francisco, si dices las líneas más importantes me gustaría, para que la gente lo entienda, un poco lo que se suele decir sobre esa línea y lo que verdaderamente es o lo que opinas tú? Mira, yo en mi método he dividido las líneas en tres: principales, de destino, vocacionales y secundarias, ¿ok? Las principales son las que se marcan más, las de destino
mal entendidas como líneas de destino, porque son vocacionales, y luego tendríamos las líneas secundarias que son viajes, hijos, matrimonio, etc. ¿Ok? Ok. Entonces las líneas principales serían la línea de la vida, que sería esto, ¿sí? La línea de la cabeza y la línea del corazón. Vida, cabeza, corazón. En la línea de la vida no se ve los años que vas a vivir. No es de 0 a 90 años. No, y te lo explico. Esto es cero. ¿Cuál es el promedio de vida en Madrid? 90 años. 80 y pico. 90 años. ¿Cuál es el promedio de vida en Ciudad de México? Algo menos. 75 años. ¿Cuál es el promedio de vida en el Congo belga? Algo menos. 40 años. Estoy hablando de memoria en el Congo belga, ¿eh? México seguro. ¿Cómo vas a tener un método de lectura si cambia en cada país? Esto lo he descubierto yo, parece una chorrada, ¿verdad? Pues aún los lectores de manos te dicen, tú vas a vivir 80 años. Se saltan por alto que en medio se puede descubrir, ya se descubrió la penicilina, ya no se muere nadie de SIDA, o sea, esto va a cambiar. ¿Tú sabes que tu nieto lo más probable es que fijo viva más de 100 años? ¿Tú sabías que en Estados Unidos acaba de rebajarse en un año el rango de vida por las drogas? Tanto, ¿cómo vas a poder decir que cuántos años se vive, cuántos años no se vive, etcétera? Es una gran tomada de pelo. En la línea de la vida no se ve los años que vas a vivir. En la línea de la vida lo que vemos es tu intención y tus ganas de vivir. Mientras más espacio, esto es el anillo familiar, que es una de las líneas secundarias, mientras más espacio hay entre el anillo familiar y tu línea de la vida, más vitalidad. Se toma como punto de partida el dedo de Saturno, la mitad. Si rebasa, hay vitalidad. Si está justo, estás bien. Si hay menos, es que te falta vitalidad. Y entonces te vas a topar con la gente que le cuesta trabajo levantarse, gente que llega tarde, gente que para todo está cansada, gente que tiene problemas motrices incluso problemas a nivel cardiovascular, porque la sangre no fluye bien. De hecho, el cerebro no envejece. Lo que envejece es el sistema circulatorio, que no te llega bien la sangre al cerebro. ¿Ok? Línea de la vida. Gran mentira. Te vas a morir, vas a tener un problema gravísimo. Es un cambio. Y este espacio de tiempo es el tiempo que te tardas en efectuar el cambio. Yo aquí decido separarme y aquí me separo. Yo aquí tengo un negocio y aquí monto otro negocio. Aquí yo tengo la idea de dejar mi trabajo para dedicarme a otra cosa, aquí lo hago. Si la continuación es mejor que el principio, es que el cambio es bueno. Si la continuación no es bueno, es que tu cambio no es del todo favorable. Pero tienes que hacer el cambio. Y si la línea no llega hasta el final y es muy corta, o no tienes, Hay muchos casos de gente que no tiene ganas de vivir. Y me estoy topando con mucha gente que tiene bien hecha su línea de cabeza y el corazón, pero la línea de la vida es una cosita así, totalmente débil y muy mal hecha. poco marcada, ¿no? Muy poco marcada e incluso borrada. Y esto es nuevo, ¿eh? Esto no se veía antes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay gente que está harta de estar aquí. Si somos muy honestos, igual digo una chorrada ahora, pero vivir es muy aburrido. Si no te lo montas bien tú, es aburridísimo vivir. Levántate, dúchate, quien puede ducharse, tomas el mismo autobús, vas al mismo trabajo, 40 años en la misma silla, haciendo exactamente lo mismo, comiendo en el mismo restaurante, tomando el mismo primero y el mismo segundo, sales de tu trabajo, el mismo autobús o una cerveza con un amigo de vez en cuando y llegas a tu casa a sentarte a ver la televisión, lo que te digo, lo que... ¿Has visto la película del Día de la Marmota? No, fíjate, ¿vale Es esto? buenísima. Buenísima. Y va totalmente de esto. Pues es esto. Imagínate vivir en Parecido. el día de la marmota. O sea, Todos los días se gente, repite, el mismo día, el mismo día, el mismo de día. hecho, yo comento, mucha gente está encantada de estar enferma. Imagínate a esta persona, le dicen, tienes cáncer de estómago. Su mujer le va a hacer caso, sus hijos van a estar por él. En el trabajo la gente va a estar preocupada por él. Oye, ¿qué te ha pasado? Esa gente va a estar encantada de estar enfermo. Ya empieza a ser visible cuando era un ser totalmente Oh, invisible. qué duro. Tiene sentido.
Y tengo muchos O ejemplos. sea, da mucha pena, pero tiene sentido. No da pena. Yo soy de las personas, igual estoy equivocado, con la idea de que las enfermedades te las creas tú. El cuerpo responde. Cuando tú no estás a gusto, el cuerpo dice, hey, nen, sal de tu orificio y sal a la luz del mundo y busca tu vida. Búscate la vida. Y la gente no lo hace. O cuando lo quiere hacer ya es demasiado tarde. Nunca es tarde, fíjate. Sí, porque hay gente que a lo mejor... Hay personas Volviendo a que... España, Sí. 45 años. Te quedan 45 años de vida. Puedes hacer una carrera y empezar de Te cero. cae el 50% de vida todavía. Tú crees que te vas a morir a los 45 años porque del año 0 al año 1900 el promedio de vida era de 45 o 50 años. Y del año 1900 a la actualidad hemos aumentado el rango de vida en más del doble. Por lo tanto, el cerebro no le ha dado tiempo de darte cuenta que vas a vivir más tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando llegas a los 45 años, el cerebro te manda un input, decirte te vas a morir. Mayor cantidad de divorcios porque quieres agarrar el último aliento, mi vida no sirve para nada, etcétera, etcétera. Es una cuestión antropológica. También me llevó 30 años descubrir esto. Yo en mi primer libro tengo esquemas de cómo se tiene que leer el tiempo en la mano. Todas estas son cosas de que me las ha dado la experiencia, obviamente, ¿sí? La línea de la cabeza. La línea de la cabeza, esta es la de la vida, es la de la cabeza. La línea de la cabeza que dice, ¿cómo piensas? No te dice si eres inteligente o eres tonto. Y la gente que nos está viendo puede darse cuenta ahora mismo si su línea de la cabeza es recta o es curva. Mientras más curva sea la línea de la cabeza, eres más romántico. Mientras más recta, es más analítica. Tú y yo somos muy analíticos. Tú antes de hacer cierto tipo de cosas, te las piensas muchas veces. Una vez que decides, actúas. Pero no eres el que pasa por ahí de capricho, entra y hace una chorrada. Y luego hay otra cosa. Si la línea de la cabeza es corta, quiere decir que tienes un pensamiento rápido, no que eres tonto. Y si la línea de la cabeza es larga, es que tienes un tipo de pensamiento largo, que es lo que te acabo de decir. Ujú. El ejemplo que me gusta poner es que la línea de la cabeza corta es como un corredor de 100 metros, la línea de la cabeza larga es como un corredor de maratón. Hay gente que ha nacido para correr la maratón. El gran problema que tenemos es que mucha gente que nació para correr la maratón quiere correr los 100 metros y viceversa. Eso es como lo de si medimos la habilidad del pez por trepar el árbol, pues como que no está en el sitio correcto, ¿no? Correcto. Y mucha gente, por circunstancias de la vida, escoge mal. Y cuando se da cuenta, dice, ostras, yo pongo un ejemplo. Un día me viene un señor, tiene una línea de la cabeza muy corta, y le digo, ¿a qué te dedicas? Dice, subasto pescado. Y digo, tienes el trabajo ideal. Claro, lo que te entra a las 11 de la noche por la lonja, a las 3 de la mañana lo tienes vendido. A ti y a mí se nos podriría el pescado pensando más caro, más barato. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de pensamiento es Diferente. totalmente distinto. Y lo mismo sucede. Una línea de la cabeza rota no es que vas a tener un accidente mortal, que se te va a caer una maceta en la cabeza, que vas a tener un accidente de coche y te vas a abrir la crisma. No. Quiere decir que tienes un cambio de pensamiento. Ok. ¿Qué quiere decir? Pues una persona que de repente se da cuenta que como piensa no le está dando frutos su manera de pensar y dice, no, esto no me está funcionando, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y luego la línea más complicada de las principales, que sería la línea del corazón, pues la línea del corazón no diga si te vas a casar o no te vas a casar. Habla de tu sanidad afectiva. Y mientras más espacio haya entre el nacimiento del dedo y el nacimiento de la línea del corazón, sí, es que eres más racional a nivel afectivo. Tu caso y el mío. Enamorarte por enamorarte no lo has hecho nunca en tu vida. Siempre que conoces a una persona o a tu pareja, o si tienes pareja o si no tienes pareja, Analizamos, ¿no? analizas, me compensa, no me compensa. Y no hablo de cuestiones sexuales, ¿eh? Sí, sí. Hablo de cuestiones de decir, esta persona puede ser la compañera de mi vida o no lo puede ser. Ya hablo en términos femeninos porque somos heterosexuales. Si fuéramos homosexuales, hablaría en términos de mi pareja. Por lo tanto, una persona que tiene mucho espacio tiene más opciones, que si era lo que no gusta mucho, tiene más opciones de encontrar su pareja que el que no la tiene. En México decimos que este se enamora de una escoba con faldas. Eso sería esto. Muy poco espacio. Está muy pegado a los dedos. Gente que no razona su parte afectiva de una manera racional. Lo primero que viene es el Y estas líneas pueden cambiar constantemente. todo cambia.
Lo he visto en muchas chicas que las líneas les empiezan muy pegada y luego se abre. Esa es la clásica chica que a los 18 años se enamora, se lleva la gran decepción afectiva y es yo no quiero volver a pasar por ahí. Siempre las líneas marcan cosas que ya han pasado. Lo que ha pasado y tus tendencias. Sí, bueno. ¿Sí? O sea, yo tengo una tendencia, por ejemplo, tú y yo tenemos la tendencia por la línea simiesca a racionalizar todo. O sea, si a ti ahora te Sí, proponen, claro, es que, por eso, perdona que te interrumpa. sí. Eso vale para tanto para pasado como para futuro, porque es una cualidad que yo tengo O sea, si intrínseca yo mía. ahora, te pongo el ejemplo, yo tenía que venir de Barcelona hoy para estar contigo aquí a las 5 de la tarde. Imagínate que yo decido quedarme en Zaragoza porque hay un restaurante bueno. ¿Está cambiando mi futuro? No. Estoy tomando actitud con mi libre albedrío para hacer mi vida. El futuro no existe. Lo que pasa es que eres una persona racional, eres una persona comprometida, tal, 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 tal. He llegado a las 5 de la tarde. Pero lo podía haber modificado tranquilamente. Pero hay menos probabilidad de que eso pase. Hay menos Por tu probabilidad por mi forma, carácter. por tu forma de ser, sí. ¿Cuánta gente conoces, tú que has tenido negocios, que el clásico que trabaja en una barra y no llega nunca a trabajar? Siempre llega tarde. Mm. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Aquí el gran motor es la conciencia. En el momento en que tú eres consciente de algo, puedes modificar tu carácter. En el momento en el momento en que tú cambias tu carácter, cambias tus opciones de futuro. Fumo. Estoy abocado a morir de cáncer de pulmón. Dejo de fumar. Estoy ahorrándome ese proceso. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente cree que la vida está escrita y no está escrita la vida. La vida se hace. Por eso pongo el ejemplo de Beethoven. Imagínate que Beethoven nunca se hubiese sentado al piano. ¿Y qué puede hacer una persona que no se atreva a dar el paso o que no vea el Uf, momento para empezar a dar conozco ese cambio? mucha gente que sabe. O sea, esto es muy bonita, qué bonita pregunta. La mayoría de la gente se crea disfraces, se crea máscaras. La máscara de estoy bien, me va todo súper, estoy encantado de la vida. Te ves la mano y dices, no mientas, te estás engañando. Y te lo reconocen. Ahora, me lo reconocen a mí, pero en el momento en que salen de la consulta y llegan a la cerveza con los amigos, vuelven a ponerse la misma máscara. Todos tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a sobrevivir. Yo ahora tengo la máscara del que sabe manos. Si estuviéramos hablando de comida mexicana, pues me pondría la máscara del cocinero mexicano. Me encanta el chile con pasilla por tal, tal, tal. O sea, todos buscamos disfraces que nos ayuden a sobrevivir. Y mucha gente que tiene sueños que no los logra desarrollar, pues inventa un personaje. En Gestalt se llaman las mentiras sagradas, ¿no? De alguna manera yo me invento algo para poder seguir sobreviviendo. Problema, repito, es cuando te das cuenta. ¿Sí? Oye, no estoy a gusto, no sé, hay algo. Tengo la casa maravillosa, mi marido es maravilloso, pero yo no estoy bien en mi vida. ¿Y cómo gestionas esa responsabilidad? Porque es una responsabilidad muy grande. ¿Qué le dices a esa persona? Viendo su mano, yo siempre, a veces soy muy radical, digo, yo que tú mandaría todo a paseo y me iría a las Bahamas y olvídate de todo. La gente, hay muy pocos casos como Gauguin, ¿no? Que dejó de ser el gran banquero en París para Se irse fue a ¿a dónde se fue? Ese no fue el nombre. A Polinesia. la Polinesia a pintar chicas. Es un caso que conocemos porque pintó, pero ¿cuántos lo habrán hecho que nunca nos enteramos? El clásico caso del que está en la cena de su casa y dice, ahora vengo, voy por tabaco y nunca regresó. Yo estoy convencido que cantidad de gente que nos está viendo ahora diría, ¿cómo me gustaría tener el valor para hacer lo que está diciendo esta persona? Pero mucha gente. Ahora, ¿se puede ir rectificando? Sí. ¿Cómo? Pues siendo muy valiente. A cierta edad decir, ¿sabes qué? Yo quería ser psicólogo, no pude serlo, soy empleado, soy abogado, acabo de leer una mano hace poco, si lo oye el podcast diré, sabrá que es ella, ¿sí? Es abogado y le digo, ¿por qué? Empecé psicología, pero no me atreví a continuar. Digo, joder, tía, pues es que lo tuyo es esto. Tengo una familia, no me atrevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Determinado momento, ser valiente es arriesgarte a vivir mal. Yo siempre digo, más vale vivir mal 5 años que no el resto de tu vida. Yo te pongo un ejemplo cuando empecé a estudiar. Nunca he sido buen estudiante. Trabajaba de mecánica y tal.
Y me di cuenta después de estudiar y de trabajar que no me gustaba. Y recuerdo una persona que me dijo, hostias, vas a perder a 4 años de tu vida. Digo, prefiero perder 4 años que en el resto de mi vida haciendo algo que no me guste, ¿sabes? Y esa es la respuesta social. Y fíjate otra cosa, y esto me lo va a agradecer, nos lo va a agradecer mucha gente que nos están escuchando. La gente cuando te da consejos habla desde su persona, no desde la tuya. Yo que tú haría esto, pues hazlo tú. No, no quieras que yo haga lo que tú necesites. Luego tenemos el problema de las proyecciones, ¿no? De los padres que proyectan en sus hijos lo que ellos no han sido y quieren que sean. ¿Cuántas bailarinas frustrados, jugadores de básquet, tenistas frustrados? Es que quiero que mi hijo sea como Nadal. De verdad, cuidado con los padres. Pueden hacer mucho daño. Pasando a las líneas de destinos, tendríamos Saturno, mal conocida como línea del destino, Apolo y Mercurio. Las he dibujado de esta manera, pero te las puedo dibujar de 20.000 maneras. No importa dónde nazcan, sino que sí importa dónde van. Saturno es la constancia, Apolo es la creatividad y Mercurio es la comunicación. ¿Estas son menos predominantes que las otras? No son destinos simplemente, son líneas vocacionales. Yo puedo tener más facultad para el periodismo, para la arquitectura o para los negocios. Lo bonito es cuando se combinan las tres. ¿Cuál es la que domina? Y mucha gente que ahora se esté viendo su mano se dará cuenta de esto, que le nace la línea de Saturno, se para, perdón, salió en Apolo, se para aquí y luego continúa así. O sea, tú cambias tu destino. Por ejemplo, esta persona sería una persona que estudió Bellas Artes y acaba siendo director de un museo. O sea, no es que haya cambiado, aparentemente todo sigue dentro del terreno del arte, pero su parte racional cambió totalmente y puede ser que a una persona así hasta se le rompa la línea de la cabeza. Esto es común ver. Y luego tener otra línea de Mercurio acá, porque aparte es la que redacta el boletín del museo. Esto es común, de gente que hace cosas, ¿eh? Hay mucha gente, y aquí voy a decir algo que mucha gente se va a sentir identificada, gente que la línea de Saturno se le para aquí y no continúa. Esta es de la gente que estamos hablando, de ese 80% que no, 80-90% de personas que no está a gusto con lo que realiza en su vida. ¿Más líneas importantes o esas son las principales? Estas son destino y principales. Luego tendríamos líneas que son divertidas. Por ejemplo, la línea de la vida, la línea de Saturno, la cruz que se marca aquí, me salió muy pequeña, es la cruz de San Andrés. Es la cruz para la gente que se quiera dedicar a la sanación. Fisioterapeutas, masajistas, va muy bien. Luego la línea que corre por dentro de la línea de la vida, en el monte Venus, es la línea de Marte. Esta línea es muy buena para gente que se quiera dedicar a la sanación también. La línea de los guías, etcétera, da una parte espiritual. Mucha gente no se atreve a dedicarse a cuestiones espirituales porque no dan para comer. Estamos hablando de crecimiento como persona, no para que te dediques a leer la mano, el tarot o hacer astrología, sino tener una comunicación más directa con lo que es tu parte espiritual. Y aquí también es importante aclarar que la religión, la liturgia, no es espiritual. Cuando hablamos de espiritual, lo de tu conexión con Dios, con un ser creador, con el más allá, con lo que tú sientas que es la energía vital que te provoque esa energía de vida para continuar adelante. Okay. ¿El karma se puede ver? Es el mejor pretexto que tiene la gente para ser un mediocre. Es mi karma. En México dicen es mi cruz. A la que se casa con el hombre maltratador, que la golpea, que la insulta, que la trata mal psicológicamente, es mi karma. O el trabajo que no te gusta, es mi karma. Es más fácil echar la culpa. Los sabios dicen que la sabiduría anula el karma. Me parece una frase genial. La sabiduría anula el karma. Y yo, Francisco, por ejemplo, que tengo tatuajes, ¿me podría tatuar la palma de la mano? No, aunque he visto manos tatuadas. Yo lo que tengo entendido es que se borra el tatuaje. No lo tienes entendido. Yo he visto muchas manos de gente que se ha tatuado la mano y se le ha borrado.
La mano es la única parte del cuerpo que tiene una sola capa de dermis, se renueva constantemente. Un tatuaje normal con el tiempo se degrada, porque pero eso, hay más células nerviosas en la palma de la mano que no en toda la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, si tatúas la mano, como está renovando, se borra, se borra el tatuaje. Aquí van a parar terminaciones nerviosas Todas las del mundo, de los órganos también. de todo. De hecho, en el año 1985 en Corea se descubrió que todo el cuerpo está representado en la mano y a partir de ahí nace la manopuntura, que es una herramienta más de la acupuntura para hacer, para clavar agujas y sanarte. Interesante, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí. La mano más alucinante que has leído y la mano más desastrosa que has dicho, ostras. La mano más desastrosa ¿Y por qué? me llegó por correo, ¿sí? No conozco a la persona, sin líneas casi. Horrible. O sea, una línea para que sea bien, tiene que estar bien marcada, ancha, fuerte, con color. Ahora imagínate, yo pongo el ejemplo que las líneas es como una manguera. Tú una manguera le vas haciendo hoyitos y el chorro final es muy flojo, ¿sí? Entonces imagínate una línea toda así, chungo. La mejor línea que he visto, la mejor mano que he visto se la vi a un chamán en México. Y tengo su foto. Y de la más mala también. Pues era algo que lo acabo de descubrir, que te va a gustar mucho. Muy heavy. Toda la gente que tenga el Lola a mano o revistas de corazón, intenten ver la mano del rey emérito. Se le han borrado las líneas. Ya no tiene líneas. ¿Por qué? Porque no está a gusto con lo que ha hecho. Es mi conclusión. Eso ya es de mi propia persona, ¿sí? Tú vele la mano a Warren Buffett, tercero o segundo hombre más rico del mundo, tiene las manos más marcadas que tú y que yo. Y es, creo, más viejo que el rey. Y qué curioso lo del rey que comentas, porque al tener más edad, lo lógico es que se te marquen más las líneas. No, porque la mano se marca por la actividad que tú haces. Yo he visto manos de chavales de 18 años que se drogan, no tienen líneas. Las drogas te matan, no es broma, ¿eh? O sea, Y una cosa que te escuché decir también me llamó muchísimo la atención. La tuvimos aquí, de hecho, por ejemplo, Carla, que le tuvieron que apuntar las manos y los pies por una bacteria. sí, Si ostras, que la, fue, lo leí. si la tuvieran que poner a ella la mano de Oh, un cadáver, ¿qué pasaría? eh, si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, obviamente en el momento en que le ponen la mano de un cadáver, tiene que tener las líneas del cadáver. Pero cuando esa mano es aceptada por ese cerebro, tendrían que cambiar las líneas a las que ella tenía originalmente. Muy heavy esto, ¿eh? Hay mucho porcentaje de que esa mano se rechace, por lo que ella me comentó, y además El es muy 10 en complicado. 10 años se rechazan casi todas, ¿eh? He leído muchísimo, he intentado conectar con el doctor Cavadas para hablar personalmente con él de Ella esto. estuvo con él en Pues ya me Valencia. pasarás el contacto para poder ver si me puedo comunicar. Yo quería regalarle un libro para poder hablar de esto. Claro, este doctor podrá corroborar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí. Te explico por qué. Porque si en el encefalograma se graba, se puede grabar en las manos. Yo te enseño el encefalograma y tengo el encefalograma de una persona que ha perdido sus manos. La zona del cerebro que marca la mano, que es el lóbulo occipital izquierdo, está muy reducido. En una persona como tú y yo que tenemos las dos manos, es muy amplia esa zona. Por lo tanto, tiene una respuesta lógica que se marque en esa persona. Luego, cuando la mano es científica, pues con todas estas respuestas que te doy, tiene muchas cosas científicas para poder demostrar que la mano es, al menos que se marca por impulso cerebral nervioso y que tiene una relación directa mano-cerebro. Eso es indiscutible. ¿Cómo ves el futuro de la quiromancia, Francisco? Uf, mira, hemos creado una plataforma que la gente la conoce, donde damos formación y hay gente que está aprendiendo. Yo hasta hace 5 años lo veía muy negro, porque yo le enseñé, yo le había intentado enseñar a mucha gente y no es fácil leer la mano. ¿Por qué no es fácil? Porque tienes que cambiar tu manera de pensar. No es lo mismo pensar en símbolos que pensar en analogías. Y dar ese giro a la gente le cuesta mucho trabajo.
Y ahora hemos encontrado gente muy buena que está leyendo la mano muy bien y estoy muy contento. Y aquí sí me sale la parte egoica, ¿no? Es decir, el método que yo he desarrollado funciona. Es un método que me ha llevado 40 años desarrollar, donde te explico por qué cada paso de la mano, cada línea, por qué todo, ¿sí? Entonces, la gente que logra salir de su mundo para adentrarse en el mundo de la quiromancia y ver desde allí, logra aprender a leer la mano. Y hay mucha gente, me sorprendió mucha gente. A mí ya de niña mi abuela me regaló un libro de quiromancia. Yo cada que veo manos, te das cuenta que lo que me pasó a mí, lo que pasa que yo tuve, vamos a llamar, la osadía de que con 14 años ponerme a leer manos. Yo le leía la mano con 14 años a gente de 30 años. O sea, ni tenía los conceptos ni el conocimiento y decía cosas que la gente flipaba. Una cualidad tuya también. Sí, así como el que nace con facilidad para tocar el piano, yo nací con la facilidad de poder ver. Así como para los deportes soy muy pez, aunque me encanta hacer deporte, pues hay gente, he trabajado con muchos deportistas de elite y su manera de pensar es diferente, no piensan ni como tú ni como yo, a no ser que tú seas deportista, ¿sí? Pero yo he visto con deportistas profesionales, yo trabajé en el Barça un tiempo y tú les ves la mano, es otro concepto de ver el mundo y de entenderlo, ¿sí? A Xavi, a Guardiola, ¿no? ¿Le leíste la mano A también? Xavi, a Guardiola, a Messi, Messi. a Pedrito, a Boyan Kirkic, a muchos. De hecho, ahora que me rompí la rodilla y me han puesto una prótesis de rodilla, ayer que vi el lamentable incidente que tuvo, bueno, antier, que tuvo Ter Stegen con el tendón rotuliano, solamente pensar lo que le espera es de pánico, ¿eh? Es muy doloroso. Ahí Sí. sus líneas de la mano quizás No lo conocí a él, puedan verse pero, o sea, se pueden pero modificar. serían más parte del trabajo. Fíjate, yo que he hablado con Rafinha, que se rompió los ligamentos cruzados con Xavi, lo ven como parte del trabajo. O sea, en mi caso es más grave en un amateur, porque es tu ocio, ¿sí? Pero la gente está cobrando, yo voy al fisio una vez a la semana, pero va a tener un fisio mañana, tarde y noche que lo va a estar cuidando, ya está operado, le van a meter una caña espectacular. No, y al final de todo es Son no es, gajes del oficio, no es el problema, es cómo afrontes tú ese problema que te pasa, ¿no? correcto. Qué bueno. A mí me ha comentado, de hecho, el fisio, que hay mucha gente que prefiere quedarse coja antes de sufrir. Hay gente que prefiere no llegar a final de mes antes de cambiar de trabajo o que arriesgarse a vivir, ¿sí? O sea, es Curioso. muy interesante todo lo que vivimos a nivel racional y mental, cómo la gente adapta su vida a su manera de ser para justificar, para trabajar o para no trabajar. Y la gente que se forma contigo, ¿por qué se forma primero? ¿Porque quieren saber leer sus propias manos o porque ellos ya tienen la mentalidad de quiero dedicarme a esto para un futuro? Yo creo que es todo. Yo le prohíbo a mis alumnos que se lean su propia mano, ¿eh? Y la respuesta es muy fácil. El optimista se va a ver lo malo, lo bueno, y el pesimista se va a ver todo lo malo. O sea, tú no eres objetivo contigo. Ahora te pregunto en plan, ¿eres guapo o eres feo? ¿Qué vas a decir según que me Bueno, soy veas? atractivo, Hay tal. días que amanezco mejor que otros, pero no dices, soy guapo, ¿sí? Soy feo. Y es una cuestión de pudor. Entonces, si yo estoy a solas, me veo la mano y digo, joder, Voy a ver lo bueno. no es lo bueno. ¿Por qué? Porque para aprender aprendes con los otros, no aprendes contigo. Y mucha gente que tenemos en la formación, te diría que más de 10 ya están en la plataforma trabajando con nosotros. Hostia. Es muchísimo, de ¿Cuánto verdad que es tiempo muchísimo. tarda una persona en formarse bien en este ámbito? Volvemos a lo mismo, depende, Cuarenta años. hay gente que ya viene muy preparada, que ya ha leído 3 libros míos, que ha tenido consulta conmigo, que ya sabe de qué va, y hay gente que no tiene ni idea y que empieza ahora, y tengo una alumna que es muy buena, que cuando le dijimos que entrara a la plataforma, no, yo lo quiero para mí, es un conocimiento que yo lo quiero para mí. Yo considero que todo es válido, ¿sí? O Y sea, al final es un aprendizaje es un constante. aprendizaje para mucha gente. Yo tengo alumnos que estos que no se dedican a la quiromancia, pero por ejemplo, tuve una alumna que era profesora de niños y lo utilizaba para verle las manos a los niños en el parvulario y saber cómo tratarlos.
o psicólogos. Tú sabes lo que te ahorras como psicólogo. Es una herramienta más que puedes tener. Es una herramienta que te va a ayudar a servir a conocer al otro. Claro. Yo di hace 2 años de un curso en México, cómo puedes encontrar a tu pareja a través de la mano. Y aquí ya entraríamos en cosas como más específicas, ¿no? O sea, me lo invento. Yo ahora te digo que pues, estoy buscando novia, quiero que no fume y quiero que no beba. Me ves en la noche en un bar con una chica con un vaso de alcohol y un cigarro. Dices, te está equivocando, Ujú. el 90%. O sea, tendemos a crear unos ideales que luego no llevamos a cabo. La mano te ayuda a ubicarte, a saber, a centrarte, a saber a dónde quieres ir, cómo quieres ir, qué te apetece hacer de verdad y cómo quieres hacer tu vida. Yo, como has dicho que uno no se puede leer su propia mano, además yo no tengo esos conocimientos, No, pero ponla así, a ver, vamos a decirte ¿serás algo. capaz de decirme Bueno, algo? de entrada la línea simiesca es muy buena, ¿sí? Ves, tu Saturno se para, tú cambiaste de vida hace poco. ¿Qué edad tienes? 32. Yo solo pregunto 3 cosas: edad, diestro, zurdo y Yo soy zurdo. profesión. ¿Ves? En tu caso cambia. Eres zurdo. Si te das cuenta, es interesante, ¿ves? En tu mano izquierda, tu línea de Saturno se para justo debajo de la línea de la vida, ¿lo ves? ¿Estás de aquí? Sí, justo se para ahí. Te está obligando a hacer, tú tienes que cambiar tu vida ahora. O la estás cambiando o lo acabas de cambiar. En cambio, en tu mano derecha se abre hacia Apolo. Fíjate, se abre hacia el dedo de al lado. ¿Qué quiere decir? Que tú has pasado de una vida muy racional a una vida mucho más creativa y que te va a dar mucho más beneficios tu parte creativa que tu parte racional a saco. Ahora, ¿qué te domina? Tanto Venus como Luna. Una persona muy vital, creativa, intuitiva, sensible y con mucha capacidad de dar. Es una persona muy generosa y muy noble. Tus manos son de dar. Ay, esto me gusta mucho. Esto es muy, no lo he escrito nunca. Cuando alguien me viene a leer la mano y digo, me das tus manos, hace así. Entonces hay gente que cuando hace así te está pidiendo. Hay gente que cuando hace así te está dando. Tú das. Tú eres muy generoso. Bueno, muchas Así gracias. por encimita. Muchas gracias. También ya para terminar, que la gente lo sepa, bueno, cuando salga el podcast ya habrá pasado, pero bueno, para que sepa que hace este tipo de convenciones y demás. Mañana vas a Madrid, ¿no? A una... Mañana damos una clase magistral, invitamos a alumnos de toda España que vengan, pero sobre todo conocernos, que haya intercambio, porque no suele haber mucho feedback en quiromancia porque todo el mundo está muy lejos, y vernos las caras, conocernos y sobre todo tener un acercamiento importante de cara a lo que es la quiromancia y que me hagan todas las preguntas que quieran, ¿sí? De hecho, lo hablábamos con Carlos. Gente que le interesa hacer cursos o que le interesa una conferencia, que se pongan en contacto con nosotros. Estaríamos encantados. Por cierto, Dani, te traía de regalo mi último libro, Muchísimas que, gracias. que está muy bien. La verdad es un manual práctico y decidí publicarlo yo. Es una autoedición. Todos los demás me había publicado Planeta, Kairos, me había publicado muchas editoriales y tenía ganas de, es totalmente todo mío, el diseño de la portada, todo está, y está muy bien el libro, para quien quiera Ostras, las fotos. adentrarse, hasta las fotos y las ilustraciones. Quien quiera adentrarse en el mundo de la quiromancia, este es un buen libro para entrar en él. Muy fácil de consumir, además. Sí, sí, es un libro fácil. Estas son las fotos a las que te refieres, ¿no? Esta foto es de una mano tantra hindú que me encanta. Hay 3 quiromancias, la hindú, la china y la occidental. Entonces me gusta poner ejemplos de otras quiromancias dentro de mis libros. La primera fue en China, ¿no? Todas tienen el mismo nacimiento. Lo que pasa que aquí, después de la Edad Media, con la Edad Media quemaron todo y desapareció todo. Pero la China y la hindú llevan 6.000 años ininterrumpidos de estudio de la quiromancia. Pues nada más, Francisco. Te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho en venir hasta aquí, en aceptar mi invitación. Eh, Te deseo todo lo mejor. Espero que la audiencia haya valorado todo el aporte de valor que nos has hecho y que hayas sido capaz de abrir la mente un poco a las personas que han visto el episodio de hoy. Así que nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanni. Mucha suerte en tu podcast. Que nos vaya muy bien. Gracias. Intentando desmascarar a los que venden humo y vender cosas que realmente le lleguen el corazón a la gente. Muy bien. Nos Gracias. vemos.